muchas gracias a usted y a Radio Bacana por este espacio. Encantados de estar en Loja. Sí, efectivamente, hoy se hará el acto de entrega de 231,000 jeringuillas para apoyar el plan de vacunación. La vacunación no solamente salva vidas. Además de salvar vidas, la vacunación permite la reactivación económica. Gracias a la vacunación ya no estamos encerrados todos en casa, ya podemos continuar con las actividades de manera casi idéntica a como era nuestra vida antes de la pandemia. Así es que estamos sumamente satisfechos de poder apoyar esta iniciativa. Ya, y bueno, como que es delicado, o sea, es bonito, se la viera así, pero la minería es una actividad conflictiva. ¿Quieren ustedes un poco amainar el temporal con eso? No, más bien yo le puedo decir, yo soy orgullosa de pertenecer a esta industria. Somos mineros y y somos orgullosos de poder ser una pieza absolutamente clave para la economía del país, para la economía de las localidades y para el mundo entero. Doctor, yo le invito en esta mañana a ver todo lo que está alrededor nuestro, los micrófonos, los dispositivos electrónicos, los audífonos, la misma estructura de la casa donde estamos. Todo utiliza metales. Los metales nos permiten tener la tecnología, los métodos de diagnóstico, los métodos de transporte. Sin embargo, creo que aquí es absolutamente necesario distinguir. Nos han puesto en un solo saco a todas las formas de hacer minería y eso no es justo. Eh, la minería industrial, la minería responsable, la minería que representa la Cámara de Minería del Ecuador, es una industria que aquí y en otros países del mundo no solamente han provisto de manera responsable los metales, sino que han sido absolutamente protagonistas en el desarrollo de esas economías. De hecho, en muchos otros países a la minería no se le llama minería, se le llama industria de desarrollo. Y quiero poner ejemplos como por ejemplo Canadá, Australia, que son países mineros que han desarrollado sus fuertes economías en base a una industria minera que después generaron otras industrias y que no por eso han depredado el ambiente. De hecho, Canadá o Australia tienen unos rankings reconocidísimos a nivel internacional de cómo se manejan los parámetros de sostenibilidad. Entonces yo más bien aprovecho este espacio y su gentil apertura para dar esta buena noticia. Estamos enfrentándonos a la peor crisis económica jamás registrada por el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, en la otra mano tenemos una oportunidad de desarrollo que es una minería responsable. Por supuesto, si tuviéramos que escoger entre el oro y el agua, escogeríamos todos el agua. El tema es que en una minería responsable y bien hecha no es necesario hacer esa elección. Podemos tener las dos. Por supuesto, en un escenario de minería ilegal, que es una actividad ilícita y nefasta para el ambiente y las personas, ahí sí se tiene que escoger entre el oro y el agua, pero no en la industria que nosotros representamos. Ahora, como le decía, no han cesado los conflictos acá, sobre todo en nuestra provincia, en nuestro cantón, como es la parroquia Hualel. Es fuerte los enfrentamientos hasta ahora, las movilizaciones no cesan. ¿Cómo creen ustedes que se pueda convencer a la gente que la extracción minera no va a acabar con las fuentes de agua? ¿Cómo se le puede convencer a alguien que vive de eso? Uh -huh. O sea, bueno, y cuando nos dicen que la minería llega para dejar una estela de contaminación, de pobreza, o sea, la riqueza como que la gente no la percibe, que no sea en un salario ahí, pero ¿por qué no nos cuenta realmente cómo es el modus operandi de la riqueza de la que tanto se habla las mineras? Porque, por ejemplo, nosotros vemos a simple vista, ¿no? Uh -huh. Vemos cómo los camiones, los trailers pasan de Zamora a Puerto Bolívar por Loja,
solo destruyendo las carreteras, se llevan la tierra y la gente nos quedamos viendo para arriba a ver qué pasa, en dónde se ve la riqueza. Los que trabajan allá son extranjeros, hasta los obreros son extranjeros, de los chinos que llegan. Entonces la gente se pregunta hasta ahora, ¿en dónde está la riqueza para el Ecuador? O sea, obviamente nosotros podemos entender que viene a través de regalías, las coge el gobierno, etcétera, que sirve em, para la educación, seguramente, para la salud. Pero bueno, en fin, lo importante es que usted nos pueda contar. Doctor, yo le agradezco la pregunta porque más bien este tipo de inquietudes que puede ser de muchas personas, al usted transmitírmelas, me permite el espacio para poder contarles esta buena noticia. Y para contestar su pregunta, me gustaría no darle mi opinión ni tampoco darle anécdotas, me gustaría darle datos exactos. Datos exactos que acaban de ser arrojados por un estudio económico realizado en la provincia de Zamora Chinchipe, de sus vecinos. Como ustedes deben saber, las 2 minas industriales que el Ecuador tiene están en Zamora Chinchipe. De las 24 provincias que el Ecuador tiene, Zamora Chinchipe es la provincia que más rápido crece su economía y que más rápidamente se reactiva. Un crecimiento de más del 400% comparado con 2019, con prepandemia. Ok, la gente podrá no dimensionar tanto qué es un crecimiento así, pero creo que lo que a usted, a mí y a todos nos interesa es cómo eso baja a la población. Eso en qué le beneficia al ciudadano común, al ciudadano promedio. Nuevamente, yéndome a ese estudio, le puedo comentar que de los 221 cantones que tiene el Ecuador, donde más empleo hay es justamente en Yantzaza, influencia directa de Fruta del Norte. Mientras, en todo el país, 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen trabajo. En Yantzaza, el promedio de crecimiento del empleo formal es del 20%. En 2016, el salario promedio en Yantzaza era de alrededor de $700. Hoy, De un universo, ¿de qué universo está tomando usted? 20,000 habitantes tiene Yantzaza, Ya. ¿no? Y ahora ese sueldo promedio es de $1,400. Yo personalmente puedo decir, porque he visitado los lugares, he podido palpar la realidad de la gente del cantón. Son personas que hoy pueden quedarse en su tierra trabajando. Y no estoy hablando solamente de las personas que tienen trabajo directo en la mina o que son proveedores de la mina. No solamente estoy hablando de ellos. Usted está diciendo que están sentando bases sostenibles para un crecimiento sostenible, porque una vez que se acaba la minería, normalmente quedan pueblos muy pobres, devastados, a veces, ¿no? Eso ha ocurrido en otras partes del mundo, pero puede ser que acá sea una excepción. ¿Cuál es la idea? La idea es, y eso ya ha pasado en otros países como Canadá, como Australia, que son nuestros principales inversores aquí en el Ecuador. La idea es que una industria tan potente como la industria minera sea la base, o sea, la clave para el desarrollo de otras industrias. Otras industrias que con el paso del tiempo serán también quienes dinamicen la economía. Y le voy a dar un ejemplo importante. El Perú abrió se abrió a la minería hace más o menos unos 30 años. Obviamente el Perú, como todos los países del mundo, ha sido golpeado por la pandemia. Este año ellos cayeron casi 11 puntos, pero este año no solamente que se recuperan los 11 puntos, sino que hay un crecimiento en el Perú. Y eso es justamente porque tienen una industria sólida, que ya no es solamente minera. La minería necesita un montón de bienes y servicios, de tal manera que se van generando otras industrias que van sosteniendo la economía. Entonces, la idea es justamente que esto suceda en el Ecuador, en lo macro,
pero también en lo micro, también en lo local. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de lo que hemos visto en Yantzaza. Hay una red de finqueros, si no me equivoco, son más de 50 finqueros, gente que vivía con una economía de subsistencia, de lo que su tierra les daba. Hoy están integrados en una red que les brindan capacitación, les brindan insumos para que esas tierras produzcan y a su vez estén proveyendo a la empresa que está proveyendo de alimentación a las minas. Entonces, ahí se va dinamizando la economía, ahí la gente empieza a tener una cabida. Y cuando usted me dice que hay conflictividad, lamentablemente hay conflictividad, sin embargo yo no creo que es la regla, es más bien una excepción. Y hemos visto también que cuando han habido conflictos en ciertos proyectos mineros, realmente los protagonistas no son los habitantes de la comunidad de directa influencia, son más bien de zonas alejadas. ¿Actores políticos, quiere decir usted? En muchos casos son actores políticos que además agitan a poblaciones alejadas, porque está visto y hemos hecho un estudio Usted de está percepción. hablando de una especie de Yacu Pérez, así. Bueno, no hay que... Especie, por eso es una especie. No, y además no hay que negarlo, ¿no? Hay personas con intereses políticos, ¿no? Y en Fierro Urco hay intereses políticos. Pero defender el agua es el mejor interés político que puede tener una persona también. Lo que yo creo que la gente tiene que entender es que en una minería bien hecha no tenemos que escoger. Porque, insisto, si es que a mí personalmente yo me vería en la necesidad de escoger entre el oro y el agua, escogería el agua. El tema es que no tenemos que escoger, no en una minería bien hecha, ¿no? Ahora se dispone de tecnología de punta, se dispone de estándares. La ley es absolutamente estricta con la industria minera. Pero algo más, hemos atraído inversores de calidad, inversores canadienses, australianos, chilenos, británicos, inversores que cotizan en bolsa. Cuando una compañía cotiza en bolsa, se sujeta a un estándar. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una autonormativa mucho más estricta de lo que la ley le dice. Es decir, si la ley le obliga a algo, pues el estándar le obliga a redoblar eso. ¿Para qué? Para controlar y mitigar y minimizar cualquier eventual impacto. Bueno, el problema es que en la realidad, o la realidad a veces difiere de esas presentaciones formales que se hacen, ¿no? Hay una persona en la línea, 725-400. Buenos días. Fíjense, se retiró. Se retiró. A ver, está ahí la persona, 725-400. Buenos días. Las riquezas se llevan a otros países. Nosotros queremos que se quede aquí en el Ecuador, en la minería. Darle trabajo aquí al Ecuador, gracias. Bueno, tiene toda la razón y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Un poco el procesamiento se habla también, ¿no? O sea, el producto terminado, ¿por qué se llevan en tierra la tierra? ¿Por qué algo no procesan acá para generar más empleo? Algo tiene que haber. ¿Por qué se llevan en bruto? O sea, el granel. Me gustaría explicar algunas cosas. Insisto, a toda la minería se le ha puesto en un solo saco y eso no está bien. Es como decir, le voy a poner un ejemplo un poco burdo, es como decir todos los humanos son asesinos porque existe un grupo de humanos que son asesinos. ¿Ya? Eso no es justo generalizar. Haciendo esa misma traspolación a la industria minera, hay una industria minera nefasta que ni siquiera debería llamarse ni industria ni minera. Hay una actividad ilícita de extracción de minerales. La minería ilegal es nefasta. Es nefasta para usted, doctor, para mí. ¿Por qué? Porque contaminan el agua, porque no pagan impuestos, porque no dan un trabajo con seguridad a la gente. Hace un año murieron 5 personas en un campamento de minería ilegal. Una era un niño de 12 años. Por supuesto, nosotros como industria minera responsable estamos lejísimos de eso. Y un ejemplo es Fruta del Norte, una mina que no solamente alberga
esta operación que ha sido absolutamente clave para las exportaciones que el Ecuador ha hecho el año pasado y este año también. Es una mina que, por ejemplo, trabaja con Conservación Internacional, una organización ambientalista con presencia mundial y que trabajan de la mano. Fruta del Norte, por ejemplo, no devuelve el agua a los cauces, al ecosistema, tal como la recibió. La devuelve mejor. Trata el agua antes de devolverla al río. Y eso no lo digo yo, lo dicen los laboratorios independientes que están Claro. constantemente monitoreando el agua. ¿Sabe cuál es el punto ahí, María Eulalia? Que debería decirlo usted y debería decirlo yo y debería decirlo todos. ¿Sabe cuál es el problema? Que esos son lugares que tienen barreras inexpugnables, impenetrables. No dejan entrar a nadie. Nadie puede ver si eso es cierto o no. Es imposible entrar a una minera de ni con todos los trámites del mundo. Ahí me permito disentir con usted, doctor. Está bien. Primero, Superemos esta llamada primero, sí, ¿de acuerdo? claro que sí. Ya, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. Un saludo a usted, a los oyentes de su radio bacana. Bueno, yo quisiera opinar como un hombre de campo, ¿no? Bueno, no estoy dentro de la zona minera, pero pienso que la señora o señorita que está ahí, ella defiende por un sueldo, y eso es lo feo. Hay que darnos cuenta que hay un ser superior que más tarde la puede castigar, porque yo creo que jugarse con la naturaleza es lo más terrible de la vida. Yo pienso que esto del agua es lo más lindo, y con lindas palabras lo defiende al oro. Muchas gracias, buenos días. Muy bien. Muy bien. Bueno, es otro análisis. no, más bien yo Digamos estoy, otra yo visión. estoy abierta, yo Otra- estoy otra abierta visión. a escuchar opiniones distintas a la mía. Y más bien, insisto, yo le agradezco el espacio para poder hablar. Pero con respecto a su pregunta, no son territorios inexpugnables, doctora Ponte. De hecho, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía hacen constantes inspecciones, y no son inspecciones agendadas, ¿no? De hecho, esa es la obligación de los proyectos de operaciones mineras. ¿Sabe cuál es otro problema, otra Pero objeción? permíteme, yo le iba a decir? permíteme El problema es que ir por orden, porque me van a quedar un montón de yo preguntas. no confío en el Estado, pues no, pues si no, entonces tuviésemos buenas carreteras. Los fiscalizadores son cómplices, es que el Estado es un Estado fallido en el Ecuador, o sea, no dan garantías. No son personas, no ve la Contraloría que tenemos un caso. La misma Contraloría guardaba el informe y ahí lo tenía. No, o sea, ese es el problema del Estado. Pero usted tiene razón, o sea, así debería ser en un Estado ordenado. Si el Ministerio del Ambiente observa, ya, pues ¿para qué me voy a preocupar yo? 7:20, no, aquí estamos en el celular. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. A ver, perdón. Hasta que nos hablen, sí me le gustaría escuchamos, poder adelante. contestar al señor que... Hola. Sí, le escuchamos, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Belén Ramírez y estoy muy contenta de que se pueda informar sobre el tema minero responsable que sí existe en el país. Lamentablemente ha habido mucha desinformación por parte de actores políticos con intereses totalmente oscuros, pero muchas de las personas, hombres y mujeres que estamos trabajando en esta industria responsable, somos testigos de todos los cumplimientos de ley que se tiene. Así que agradezco que nos estén informando de esta manera y les invito a todos los medios de comunicación a que nos den más espacio para poder informar. Gracias. No, pues ahí fíjese lo que es la vida, ¿no? Yo cuántas y tantas veces aquí, y de hecho hemos conversado con tanta gente que ha venido del sector minero, ¿no? El problema es que yo sí me quejo, pues que he intentado ingresar, no dejan. Y yo voy como ciudadano a veces, no, es imposible que una persona pueda entrar allá. Entonces, ¿cómo certifico? Por lo menos algo, que tampoco soy un científico ni soy una autoridad para ir y ver cómo si lo están haciendo bien o mal, pero algo si quieren. Entonces, por eso le decía, María Eulalia, es complicado, ¿no?
Doctor, se me quedan algunos comentarios sobre la mesa y me gustaría evacuarlos todos. Sí, voy a clausurar las líneas para que usted pueda primero, resolverlas. gracias. Primero, bueno, hay que también tomar en cuenta que hubo una etapa de confinamiento y de estrictos procesos de cuarentena durante un muy buen tiempo para poder entrar a los proyectos y a las minas. Imagínense lo que hubiese sido en estos lugares tener unos cuadros de contagio, ¿no? Eso requería estrictos. No, es que no estamos hablando de ahora, en realidad desde siempre. En todo caso, doctora Ponte, mire, parte de nuestro trabajo como Cámara de Minería del Ecuador es justamente estos procesos de socialización. Poco a poco se irán abriendo los espacios para que, por ejemplo, la prensa nos visite. A veces es un poco, es una tarea de creatividad, digamos, contarles, pero si ustedes pueden ir y constatar y ver por sus propios ojos cómo se hace una minería industrial bien hecha, claro, sería es que tengo maravilloso. Mala experiencia, le comento, una vez fui ahí a Tundaimés, una de los pueblitos donde hubo una vez problemas, violencia, y nunca olvidaré ver tanto chino había por todos lados, siendo chino de la China, no hay un discrimen de nada, para nada. Y veía letreros de cómo les enseñan, cómo era la capacitación para enseñarle al colono a sembrar tilapia. Y yo decía, no, pues, y tomé fotografía, lástima que perdí eso, yo venía para publicar y perdí el teléfono en ese viaje. Pero bueno, podía regresar, no sé si todavía siguen los letreros. En plena minería, letreros de cómo sembrar la tilapia. O sea, ellos se llevaban la riqueza inconmensurable del Ecuador y al colono le enseñaban a sembrar tilapia que nunca lo había hecho en su vida, porque ellos pescan, ¿no? En río abierto, cazan y viven de otra manera, de otra forma. Entonces, por ejemplo, ese pequeño detalle a mí me impactó y me vine con esa información, ¿no? Que así es como funciona en el Oriente la relación minera versus colonos, ¿no? A ver, primero me gustaría comentar la llamada del señor hace un momento. Sí, efectivamente, yo trabajo para la industria minera, pero más allá de mi trabajo, soy ecuatoriana. Y creo que los ecuatorianos queremos... Ser humana. Y no solamente soy ecuatoriana, soy ser humano, soy mamá. De tal manera que yo creo que todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Queremos tener un futuro, queremos educar a nuestros hijos, queremos no sobrevivir al mes, ¿no? Sino poder tener una alternativa de desarrollo. Cuando eso suceda con las personas, después con las familias, después con la sociedad, este país en su totalidad va a progresar. Hoy el 32% de los ecuatorianos viven en situación de pobreza, de los cuales la mitad está en situación de extrema pobreza. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen la suerte que usted y yo tenemos, Freddy, de tener un trabajo. No tienen y se las inventan día a día. Y no es porque sean malos ni porque sean tontos, es porque no hay alternativa de desarrollo. Oportunidades. No hay oportunidades. Y es nefasto y es inmoral mentirle a la gente. Porque al decir que toda la minería contamina, le están mintiendo a la gente, le están metiendo miedos que no son ciertos. Ese es el punto. Entonces, obviamente nosotros como ciudadanos sí tenemos que exigir que eso sea bien hecho. Exacto. Pero por Dios, los metales son parte de la vida y hay muchos países que están sacando sus metales de manera responsable y no por eso se han depredado, no por eso se han quedado sin agua, no por eso la gente está contaminada con el agua que bebe. Por favor, regresemos a ver a Canadá, regresemos a ver a Australia, que además son inversores que están en el país, que quieren desarrollar la industria aquí. Y nosotros como Cámara de Minería lo que hacemos es representar a esa industria, pero también acercar a la gente, porque somos ecuatorianos, nos interesa que de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años,
ese progreso no solamente se quede en pocos, se quede en muchos, y les estoy dando datos. El cantón donde más hay trabajo es justamente el cantón donde está Fruta del Norte. Sí, pero yo no es que quiero asomar como pesimista, sino como más bien objetivo, ¿no? No vaya a ser que sea lo que dice el pueblo, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Eso es una decisión de nosotros también, ¿no? Yo Sí, creo en la está bien. inteligencia del pueblo. O Y sea, por ejemplo, cómo pueden aprovechar los recursos que tienen, la suerte que tienen, las oportunidades que tienen? Sí, porque se ha visto mineros muy ricos que han vuelto a la pobreza, porque no supieron administrar su riqueza, más no porque la mina fue mala, ¿no? Ellos fueron malos para administrar sus ahorros, ¿no? Ese es un problema muy claro, correcto. esos serán casos, digamos, particulares, ¿no? Pero comentando lo de las tilapias, una de las ideas también de la minería responsable, de la minería bien hecha, es no solamente involucrar a la comunidad en la operación actual, sino que a esa comunidad se le va dando herramientas de tal manera que la comunidad ya no solamente viva de la minería, sino que viva de otras cosas que se van desarrollando con la minería. Le voy a dar también otro ejemplo en Fruta del Norte. Cuando llegaron, hicieron un estudio para entender qué es lo que la gente necesitaba y encontraron que había un altísimo porcentaje de rezago escolar. La gente no terminaba la escuela o mucho menos el bachillerato. Con el Ministerio de Educación, la mina lo que hizo fue emprender un proceso de bachillerato tardío. Entonces se logró, antes de la pandemia, se lograron graduar a más de 200 personas, muchas de ellas campesinas, muchas de ellas pues adultas, incluso adultas mayores. De esas personas, algunas entraron a lo que se llama el PECOM, el programa de operaciones mineras, de capacitación de operaciones mineras. De ese programa habían mujeres, inclusive había mujeres indígenas que hoy parte de ellos trabajan en la mina, trabajan directamente. Cuando uno recibe, tiene la oportunidad de tener un trabajo digno, no solamente está recibiendo un sueldo, está recibiendo seguridad social, está recibiendo la posibilidad de empoderarse, de determinar en qué va a gastar esa herramienta que es el dinero, de planificar. En algún momento yo hablaba con doña Rosita, siempre cito este ejemplo porque realmente a mí me llegó al corazón. Hablaba con doña Rosita y ella me decía, yo nunca decidí en mi casa, nunca decidí nada, porque nunca traje yo la plata. Ahora yo estoy trayendo la plata. Y ahora decido. ¿Y sabe qué? Estoy ahorrando. Doña Rosita, qué bien. ¿Y en qué está? ¿Y para qué está ahorrando? Y ya es feminista ya ahora. No. Doña ¿Sabe Rosita. para qué estaba ahorrando? Para que su hijo vaya a la universidad. Algo que nunca había sucedido en su familia. Para que tampoco tenga empleo, porque no es que la universidad ya tengo el título y ya tengo empleo. Los países así subdesarrollados como el nuestro, la cosa es bien complicada. Sí, pero hay que cambiar el chip. Hay que cambiarlo, el chip no es la panacea. Pero bueno, María Eulalia, quiero agradecerle su visita, su gentil visita, espero que le vaya bien. ¿A quién le entrega las 200, cuánto es? 231,000 jeringuillas entregamos esta mañana a la Coordinación Zonal 7. De salud. De salud, del Ministerio de Salud. A ellos les va a entregar jeringuillas para que nos pinchen, pero a más no poder, porque atrás viene el Omicron, después de Omicron, ¿qué vendrá? El hecho es que... Pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse y es cada vez más fuerte él. Dice, muy bien, así que ya están vacunados contra el COVID, ahora vamos nosotros. Entonces vienen refuerzos, a nosotros ponen refuerzos y ellos también traen refuerzos. Esto es complicado, hay que entenderlo así de manera serena, cómo será el modus operandi del cosmos, ¿no? Para saber por qué pasan tantas cosas. Bueno, Lalia, me ha agradado conversar con usted, que le vaya bien en esta jornada solidaria, me parece muy bien, y otro día hablaremos más, profundizaremos más, porque Loja no hay sitio en este
este mundo que no esté ya concesionado. Aquí en Loja, bueno, fuera. hasta la Basílica del Cisne, No. dice, es que es verdad. Es que no es verdad, no es verdad. La Basílica del Cisne por debajo está concesionada, pues. ¿Cómo va a estar concesionada si la Constitución lo impide, Freddy? O sea, La Constitución impide en hacer zonas, en centros urbanos, en zonas intangibles y área protegida. Si así fuera, entonces Saruma, pues todas las casas, las iglesias, entonces no están concesionadas, pues y todo ahí está concesionado. Lo que pasa es que el lugar no está concesionado. Le meten por otro lugar y se van por debajo y llegan hasta ahí. Eso es ilegal, pues, Freddy. No nos pongan en el mismo saco. Ahí sí, bueno, ahí sí me la puede ganar. Pero lo hacen. Vea usted en Saruma, se caen las casas, sí, están debajo de las casas. Eso está absolutamente mal hecho pero y lo obviamente hacen. el Estado está actuando y tiene que sancionar. Y entonces ahí es cuando Obviamente. entramos, ya ve, a la vista gorda del Estado. Vemos que ahí está Sarcón, que ahí está, ¿cómo se llama? El Ministerio del Ambiente, que hacíamos mención. Son solamente instituciones que no representan más que un letrero, créame, un logotipo ahí, pero no cumplen su función, además porque ni siquiera tienen recursos para hacerlo. Ayer conversábamos con un amigo y le ponía como ejemplo, decía que, usted no va a entender de repente porque no conoce nuestra realidad acá en Loja, y le decía, el sindicato de choferes de Loja tiene más plata que un ministerio, por eso es la vorágine así. Dice, ¿como cuál puede ser? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, le dije. El Ministerio del Ambiente debe ser más pobre que el sindicato de choferes de Loja. Y le ponía justo como ejemplo eso. Fíjese qué fresco estaba la conversación. Entonces esta gente no tiene recursos, no tienen personal, no tienen nada para controlar, para crecer. Y por eso, y estas cosas son las que los desprestigian, tal como usted Así dice, es. a las mineras que son o que operan de manera ordenada. Nosotros no queremos minería pase lo que pase. Nosotros no estamos respaldando una minería por sobre la naturaleza ni por sobre el hombre. Nosotros respaldamos y promocionamos una minería responsable, una minería bien hecha. Y no hay que tenerle miedo al desarrollo. Tenemos una gran oportunidad en manos. Exactamente. Gracias a usted su gentil presencia.